Bienvenidos al episodio 130 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de don Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, mi amigo Claudio, ¿todo bien por acá? ¿Y tú qué tal, weón? Muy bien, gracias. Y también con el señor Esteban de la Ville. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Claudio. Hola, Pablo. ¿Todo bien aquí? ¿Listos para la comedia? Buenas. Así es, porque traemos una comedia titulada Life of Brian o La vida de Brian, o Monty Python, Life of Brian, también como se le conoce, del año 1979, del director Terry Jones, y básicamente de todos los Monty Python, ese colectivo humorístico. Y esta película la propuso Pablo, así que Pablo nos va a contar una pequeña sinopsis y partimos hablando. Dice así: en la antigua Judea, Brian tiene el infortunio de nacer justo el mismo día en que nace Jesús de Nazaret, y solo a unos metros de distancia. Ya de grande, en el año 33 después de Cristo, Brian, que está cansado de los malos tratos de su madre castradora, decide unirse al Frente Popular de Judea, un grupo que está preparando la revolución contra el Imperio Romano. Lamentablemente para Brian, las cosas no salen como él esperaba y la gente lo termina confundiendo con el Mesías, lo que no hace más que traer tragedias a la vida de este equivocado profeta. ¿Se entiende, verdad? Sí. Sí, no es el Frente Popular de Judea, sí, el Frente del Pueblo Judeo. No te equivoques ¿en con serio? eso. Bueno, ya vamos a andar. Lo que pasa es que yo... ¿Por qué no hay que equivocarse con eso? Yo lo vi en Netflix, weón, y los subtítulos estaban puestos de esa manera, weón. Así como el Frente Popular de Judea. Pero bueno. No mintáis, Pablo, si yo también la vi en Netflix y anoté la web. Weón, ¿en serio? Me saqué foto. Sí. En serio, yo lo leí todo el rato así, weón. A lo mejor, no sé, se me cruzó algún cable por ahí, no sé. De hecho, cuando nombran al Frente Popular de Judea, como que dicen, esos sacos weas. Ah, sí, pues porque hay otro grupo, claro. Sí. Ah, claro, era el de Nacional. Sí, el Nacional, ahí bueno, ahí está el Escuadrón Suicida también. Sí, pues. Sí. Creo que el Escuadrón Suicida es del Frente Popular de Judea. Sí. Bueno, la gente que no ha visto la película no va a cachar de qué mierda estaba hablando, pero En todo caso, obviamente exacto. estamos invitando acá a escuchar a quienes vieron la película. Igual creo en tu palabra, Claudio, pero sabéis que me la voy a repetir, weón, justo cuando terminemos de grabar el podcast, weón, para cachar realmente si queda así la wea. Estos se llamaban el Frente del Pueblo Judeo, así se hacían llamar. Y a los que le tenían mal, así como esos hueones que le tenían odio, Sí, pues. era el Frente del Pueblo de Judea. Así se llamaban, lo otro. Y el Frente Popular Entonces, ¿no existe aparece cuando... ese? No, sí existe. Pero es cuando empiezan a aparecer como, se supone, como otras facciones que son menos importantes, se supone. Y que son tontos también porque, bueno, en esa escena tratan a todos de imbéciles, menos ellos. Pues, bueno. Sí, pues. Yo debo confesar que nunca había visto esta película, pues, weón. O ¿La sea, trajiste ciega? no, eso quería explicar, pues, weón. En realidad sí la había visto, pero por partes. Ah, ya, como un sketch de los Monty Python. Claro, una weá muy, muy similar. Y puta, me la debo haber encontrado, no sé, weón, 5 o 6 veces haciendo zapping. Y ahora me encontré con escena, weón, que nunca había visto, pues, weón. En realidad nunca vi la película completa, siempre se me había pasado sí, algo. clásico de agarrar películas en el zapping. Sí, pues y es súper desagradable al final, pues, weón, es como no ver la película, siento yo. Así cuando la veía así como por Sí, parte. claro. Po. Y puta, ¿sabéis que no había visto, por ejemplo, la parte de los extraterrestres, pues, weón? Y me dejó así como con cara de qué weá está pasando acá, concha tu madre, pues, weón. No Es sé. la parte más fome, weón, en todo caso. Es fome, Para pues, mí, weón. por lo menos. Además que es fome, weón, pero es muy como What the nada fuck. que ver con la película, pues, weón, ¿cachai? Claro. Igual me hizo recordar mucho, no sé si ustedes vieron Fargo, la serie, la segunda Sí. temporada, que pasa una weá muy, muy, muy similar también. Sí. ¿Sabes que en general disfruté mucho la película? Si bien no me reí tanto como antes, o no la encontré así como tan desternillante, a mí me gusta mucho The Meaning of Life, también de los Monty Python. Ah, a mí también. ¿Y qué es Era mi una de favorita? mis favoritas. ¿Sí? Hasta antes de este podcast. Sí, Ah, no, era una de mis dale. favoritas. Para mí, al menos sigue siendo mi favorita, pero la vida de Brian, weón, me encontré todo el rato con una sonrisa, principalmente ante los diálogos que muchas veces son geniales, weón. Eso, primero, como para la introducción, igual me gustaría saber si ustedes la habían visto, chiquillos. Claudio, sí, po. O sea, ya sé tus intenciones con traerla a este podcast. Era traerla para verte obligado a verla por fin de una Sí, vez. sí, podemos decir que fue así, sí. Está bien, pues, weón. ¿Viste? Este podcast puede conceder ciertos sueños. No, ha sido un privilegio estar en este podcast, pues, weón, absolutamente. Ay, qué lindo. Me siento como Brian siendo el Mesías, confundiéndose con el Mesías, weón. ¿Tú la habías visto, Esteban? Sí, la había visto. La verdad, no he visto Meaning of Life. He visto esta y Holy Grail. Bueno, a mí me gusta mucho el humor británico, incluso, aunque sea la película del 79.
Quizás tengo esa capacidad porque me crié así como viendo hartas cosas británicas y como que puedo hacerla, como entrar en el switch de verla como si estuviera viéndola en esa época. Y cachar, y claro, hay muchas tallas que quizás ya no pegan o son medias raras para la época. Pero nada, hay mucha creatividad y es un guión realmente que es una estupidez, pero una buena estupidez. Partiendo, creo que hasta antes de este podcast, como dije, pensé que era como probablemente la segunda mejor película de los Monty Python. Me gustaba mucho The Meaning of Life. Bueno, no me he repetido The Meaning of Life, así que puede que no esté muy acertado tampoco en lo que estoy diciendo en estos momentos, pero a mí me parecía mucho mejor The Meaning of Life. Y ahora que vi esta, siento que esta es más película que The Meaning of Life. The Meaning of Life igual es de alguna manera como una sucesión de sketch, de gags. O sea, al menos ese es el recuerdo que tengo. Estoy hablando de que The Meaning of Life no la veo hace 20 años, una cosa así. Y esta nunca me la había repetido, esta la tenía un poquito más baja. Quizá en el momento que la vi como que no me causaba demasiada gracia el humor de los Monty Python. No estoy diciendo que no me gusten los Monty Python. No era de los que era como de ese equipo que se desternilla de la risa, ¿cachai? Con los Monty Python. Era como, sí, qué ingenioso eso, qué gracioso eso, ¿cachai? Un poco como ver a los... ¿Cómo se llama el grupo argentino este? Les Luthiers. ¿Ya? Un poco eso me pasaba, que con Les Luthiers lo encuentro muy gracioso, pero como que no me desternillo la risa, po. Entonces me puse a ver esta película ahora y... ¡Oh, conchetumare, qué película más buena! Ah, es que yo sé por qué esta te dio tanta risa. Es porque es porque conflictiva, es polémica y hace mierda muchas ideas bien tradicionales. ¿Sabéis lo que me pasó? Es que finalmente terminé de verla, no me desternillé la risa en ninguna parte. Me reí, obviamente, era como esta risa así como... a cada rato así. Pero terminé muy contento de verla y después de que termina, me empiezo a pensar en la película y digo, weón, qué triste, loco. Los locos se están riendo de weá, más allá de la religión, que es como la risa obvia de la película. Igual se están riendo de algunos problemas sociales que hasta el día de hoy no hemos solucionado. Y esta película se estrenó en 1979, weón. Entonces es palpico y quedé como muy achacado después de pensar eso, weón. Y puta, pero encuentro que es genial, weón. O sea, que en esos años, weón, tengan esa lucidez para plasmar ese tipo de situaciones cómicas o llevar a la comicidad en una película, creo que es una weá brillante. Simplemente. Sí. O sea, cada cosa, cada sketch, te voy a reír más, menos, pero todos tienen algo, todos tienen una sustancia. Es como, puta, así como que de repente uno ve como dramas que llegan a ser melodramas de lo... no sé, weón, del poco contenido que tienen. Y hay dramas que son realmente dramas porque en realidad tienen mucha sustancia y tienen mucha meditación detrás. Hay comedias que son comedias de situaciones que un weón se imagina algo, lo pone en el guión y listo, es chistoso. Pero es livianito, po. En cambio esta es una comedia como con carga, como con una sustancia dentro. Tiene fondo. Siento que eso es lo que marca la diferencia, porque de verdad, cada escena, si yo fuera profesor, pescaría esta película, iría mostrándosela todos los días a mis alumnos, una escena. Y hablaríamos de esa escena durante toda la clase. Yo creo que eso es lo que haría. Porque de verdad que cada escena da para hablar algo, po, weón. Sí. Tiene una problemática social, filosófica, religiosa sobre todo. De clase, entonces de creo sexo. que ahí es donde la película triunfa de alguna manera. Sí, pero ¿sabes qué? Igual tomándome justamente lo que estás diciendo, Claudio, sentí que la película igual está construida como en formato comedia de situaciones. Pillemos muchos sketches que sean muy divertidos, que sean muy chistosos y al final no desentendemos un poco del hilo conductor de la historia, porque en realidad no quiero decir que no tenga sentido, pero sí reblandece un poco en términos de darle como un peso argumental, creo yo. Entonces, en el punto en que uno advierte de que la película se forja principalmente a través de los sketches, las situaciones cómicas en que ocurre la misma, puta, igual, yo creo que te termináis cagando la risa igual, weón. A mí me pasó muy parecido a ti, Claudio, weón, que yo igual me reí mucho en alguna escena. Mucho, weón, debo decirlo. Sí. Por ejemplo, una de las primeras escenas cuando están en la lapidación, a la que no dejan asistir a la mujer, ¿verdad? Y terminan cagándose al weón así, que organiza la weá al sacristán, no sé cómo se dice, weón. Aquí dice Jehová. Claro, o como cuando el grupo al que se une Brian está como planeando la sedición y se dan cuenta de que los romanos le han entregado todo, po, weón. Y empiezan a hacer como la excepción de que no vamos a pegarle a los romanos que no han construido la educación, no han dado la educación, qué sé yo, weón. Muy buena esa cita, esa parte. Sí, pues, weón. Y en
general a mí la película me hace... A mí me mantuvo expectante todo el rato a través de estos planteamientos en formato en plan cómico que se dejan un poco hacer solo, weón. Siento que esta cuestión de que, claro, justamente lo que tú dices, Esteban, hace un rato, el humor británico. Entiendo yo desde el humor británico, no soy muy entendido de la materia, pero yo creo que el humor británico siempre ha como usufructuado mucho de la sobreactuación, de las exageraciones, de las gesticulaciones. Que usadas con mesura yo creo que está bien, ¿eh? Pero aquí como que un poco puede ser agotador, weón. Lo siento de esa manera. Además de que las secuencias igual son muy largas, son muy redundantes, que también es muy identitario del humor británico. Cuando se aplican como estas formas que son más teatrales, siento que la película cae en lagunas, fuera de que los diálogos que aguanten esta escena, muchas veces son la raja, weón, son muy chistosos. Y puta, igual vuelvo a lo mismo. El hecho de que la película sea planteada como en este formato de comedia de situaciones permite que un poco no se sienta el metraje y que la película finalmente se pueda ver sola. Yo no estoy muy de acuerdo con... A ver, o sea, sí, estoy de acuerdo con que a lo mejor te pega mal como el hecho de la teatralidad exagerada y ese tipo de caracterización. Pero sí la película se mueve por esa vía porque está en su propia ley, po, weón. O sea, de hecho, tení todos los personajes hechos por ellos mismos. ¿Cuánto? Hacen como 6 personajes cada uno, más o menos. Sí, po. Entonces, creo que la película es muy consciente de aquello. Entonces, ahí es donde yo por lo menos me dejé llevar y como que no me importaba que todo fuera así como muy bufonesco. Eso. Es más, weón, ¿sabes qué? Siento que, y creo que ahí es donde está el peso y gran peso de la película. Y en esto es lo que no estoy de acuerdo contigo, en lo del hilo conductor. Ujú. Porque obviamente, claro, son como sketch. Pero el hilo conductor es Brian, po, weón. Brian, si tú te fijáis, es el weón que está serio durante toda la película. El loco nunca disfruta, bueno, salvo cuando tiene ahí su noche de pololeo con la muchacha del Frente Judeo. Claro. Judith. Judith, claro. Y él está serio siempre. Él siempre está buscando como... Es muy criterioso, Brian, pese a todo. Pese a que es un weón medio calentón y todo, y bueno. Y creo que eso es lo que le da mucho más peso que las demás películas de los Monty Python, weón. Por eso, no sé, al menos yo sí a esta la hallé como más película precisamente por eso, porque sí hay un hilo conductor, sí hay un camino por donde transitar en la película. Weón, de todas maneras, alguna manera. sí, The Meaning of Life yo siento que no tiene absolutamente ningún sentido, weón. Más allá de que la película sea como más onírica respecto a la vida de Brian, sí, a mí me pasa lo mismo con esa película. Ahora, respecto a lo de Brian como hilo conductor, ya, está bien. Pero igual yo siento que en las motivaciones del personaje finalmente el huevón deja de tener la búsqueda que tan urgentemente se presentó en un principio, ¿verdad? Que Brian, teniendo esta madre tan castradora, weón, y tenía que ir a buscar algo que lo sacara un poco de esa circunstancia, weón, llega a donde este grupo y se termina la búsqueda. Después el hilo conductor pasa a ser, claro, sigue en Brian, pero no determinado por sus propias acciones, sino que por el infortunio de haber nacido y formado en estas circunstancias, en este contexto. Recordemos que llega al Frente Judeo de caliente también, po. Sí, es porque Sí, po. la tipa estaba ahí, po, weón, ¿cachai? Si se mete con ellos. Bueno, igual tenía un poco de rabia y estaba chato de la mamá y todo eso, po. Pero después viene lo que es la persecución, po, weón. Si él es perseguido, po, weón. Si esto es un paralelo, de alguna manera es un poco un paralelo con la vida de Jesús, pero del weón que le fue mal, po, weón. Exacto, ¿cachai? Bueno, claro. digamos que no le fue muy bien a Jesús, pero este weón lo pasó mal siempre, po, weón, ¿cachai? Entonces, yo creo que por ahí va el punto, po. Weón, de verdad que a mí me creció mucho esta película ahora. Pasó a ser una de mis películas favoritas. Antes la tenía como una película buena, bacán, que en algún momento me iba a repetir, pero como que nunca me la repetía. Claro. Y siento que ahora pasa a ser una de mis películas favoritas. O sea, de verdad es... No sé si voy a exagerar, pero creo que es una obra maestra de la comedia, weón. Pese a que no me carcajeé, po, weón, ¿cachai? Porque ese es el otro punto, porque... Una cosa es como, no sé, por ejemplo, la otra vez hablamos de Due Date, que yo en algún momento la vi y me carcajeé con la película unas 6 o 7 veces con la película y dura 1 hora 20 la weá. Entonces, con esta, en ningún momento me sacó como carcajadas, pero sí me reí así como constantemente, ¿cachai? Era Claro. como una risa constante todo el rato. Porque además tiene ese peso, sí, es como comparar, no sé, po, weón, la obra, no quiero vilipendiar a nadie con esto, ¿cachai? Ni ofender a nadie, pero es como reírte con los Dinamita Show, que es súper válido. Bueno, este ejemplo es muy pa' Chile nomás, pero es como reírte con los Dinamita Show, y te voy a reír con ellos y te carcajeas y todo.
O reírte con, no sé, con Bill Hicks, Ujú. que el weón es agrio, amargo y te tira puras verdades, pero igual te reí un poco con él. Es como, ese para mí es un poco la diferencia, weón. Es que encuentro que esta película, o sea, muchos adjetivos para describirla, pero es muy simpática. Uno lo pasa muy bien viendo cómo se les van ocurriendo todas estas estupideces. Como que uno no la ve en el sentido de que te metes en la trama, o sea, puedes hacerlo, pero de que te metes en la trama y estás todo el rato concentrado en los personajes. Sino que igual estás pensando en los actores, los directores, en las decisiones, en las tallas, en las controversias. O sea, es como una película, claro, como el show en cierta manera, que uno lo está viendo en dos dimensiones. Está viendo la vida de Brian y está viendo a Monty Python haciendo una película sobre un clon de Jesús. O sea, hay muchos niveles en los cuales sacar cosas para mantenerse entretenido, para quedarse pegado con alguna talla, con la escenografía que tiene su propia historia. O sea, Es verdad, po, la escenografía es la que usaron en Jesús de Nazaret, ¿no? sí, ¿En serio? filmaron, lo leí hace un rato, que filmaron en Tunisia. En Túnez. Y 2 años antes se filmó, bueno, se lanzó Jesús de Nazaret. El Y 77, no solamente claro. tenías los sets, que eran obviamente a toda raja, sino que más encima, según decían los tipos estos de Monty Python, los extras eran súper profesionales porque llevaban años trabajando en Jesús de Nazaret Sí, po, weón. y onda le daban direcciones, así como, oye, Sheffield no hubiera Sí. dirigido esta escena así. Estaban curtidísimos, los weones actuaban solos. Sí. Entonces hay caleta de historia incluso sobre la película misma. Y puta, no hay que olvidar que esta película es del 79 y se ríe de la iglesia católica y de los cristianos y de los judíos como quiere. Y esa weá siempre ha sido polémica, pero imagínate el 79, o sea... Quedó la cagada en ese tiempo, po, weón. Protestas en la calle, así con religiosos agarrándose con los pacos, Sí, ¿cachai? sí. Y no solo en Inglaterra, sino que en Estados Unidos, en partes de Europa. En Noruega esta película fue baneada, pues, weón. No llegó a Noruega. De hecho, hay un documental en donde mostraban que los suecos hacían publicidad de esta película diciendo es tan graciosa que incluso fue baneada en Noruega, ¿cachai? Así como esto, bueno, no tiene ni un sentido del humor, ¿cachai? Vengan a verla acá. Y Si a habían- ellos no les gustó, a ustedes les va a gustar. Claro, una cosa así. Entonces, en Inglaterra, lo que pasó fue que no la prohibieron, pero sí dieron como libertad a los municipios de si la querían prohibir o no. Creo que todo eso tendría que ver como con las concejalías. Y las concejalías tenían que o ver la película o no verla, pero como quisieran, ellos podían vetarla o no. Entonces, de repente, en algunos pueblos que eran un poquito más fanáticos, más religiosos, la vetaron, pues la censuraron. ¿Y qué pasaba? Que al final esto lo único que hacía era darle más publicidad Sí, a Monty po. Python. Porque todos los días tenía ahí una noticia de Life of Brian fue censurada en tal pueblo. La gente de ese pueblo se enteraba, la gente que quería verla, y obviamente iba al pueblo de al lado, po, weón, ¿cachai? Y están así que muchas veces hacían grupos para ir, entonces arrendaban una micro, una cosa así, y partían para el otro pueblo. Entonces al final, weón, esta película la fue rompiendo taquilla en todos lados por culpa de eso, po, weón. Los mismos fanáticos religiosos hicieron que esta película se viera en todos lados, po, weón, ¿cachai? La mejor Y publicidad. le fue súper bien. La mejor publicidad, pues, po, weón, claro, obvio, bueno, po. se confirma ahí la máxima, weón, de que la mala publicidad es la mejor publicidad, pues, weón. A propósito de lo mismo, weón, y sumando un poco la trivia que se están tirando, cabros, a mí me sorprendió mucho de que esta película fuera la más taquillera de Estados Unidos el 79, weón. Se recibió muy bien allá, pues, La weón. película británica más taquillera que había en la historia Claro, de Estados Tiene Unidos. razón. Una sí, cosa así. Sí, tal cual. Y más encima Estados Unidos, o sea, ¿cuántos cristianos hay ahí que le han rasgado vestiduras con el estreno? Así que es tremendo mérito. Sí, yo creo que más que nada la fueron a ver porque a los ingleses le caía mal la película, weón. Y si le cae mal a ellos, un poco como lo esto de los suecos y los noruegos, es como, estos weones están dándole duro a esta película, debe ser buena, vamos a verla. Una cosa así de haber sido, weón. Aparte que los Monty Python eran súper conocidos. Sí, pues estaba terrible. Bueno, y esta es la película que salvó George Harrison, además. O sea, Sí, po. esta weá tenía popularidad por todos lados, po. Bueno, para la gente que no cacha, se escribió el guión. Emmy, la gente encargada de Emmy, leyeron el guión, dijeron, weón, esta película es genial, produzcámosla. Y como la oficina de entretenimiento de Emmy se encargó de producir la película. ¿Qué pasó? Que empezaron la preproducción, estaban a punto de rodar. Y el presidente de esa oficina encontró el guión y empezó a leerlo. Y de repente llama a otro de los hueones, a uno de los encargados. Le dice, oye, estamos produciendo esta wea, ¿cachai? Y le dice, sí. Vos estáis loco, weón, esta weá es más blasfema que la cresta.
eso hay que entenderlo bien también, que en Inglaterra en ese tiempo había leyes por blasfemia. Tú podías querellarte contra alguien y mandarlo a la cárcel por eso. O sea, de hecho, mucha gente se fue a la cárcel por blasfemar. Que es una weá además súper subjetiva. Weón, está en la Inquisición en vez de la Inglaterra del 79, weón. Weón, y en la película misma aparece una parte así, pues, weón, que no estaba relacionada, pero se termina relacionando. Después quizás hablamos de ello. Entonces, ¿qué pasó? Que este weón dijo, no, estáis loco, weón, le quitó el financiamiento, se pasaron el contrato por la raja y cagó la película. 4 días antes de que empezaran. 4 días antes que empezaran, imagínate. Y fue George Harrison el que se puso con la plata, así de su bolsillo. En realidad, como que el weón creo que hipotecó su estudio y su casa. Claro. Y consiguió el préstamo y les pasó algo así como $4 millones de ese tiempo. Y ahí pudieron hacer la película recién. Así que fue muy controversial esta película, weón. Muy, muy controversial. Y la línea que yo decía, o sea, bueno, en realidad una escena que está dentro y que justamente habla un poco de esto, pues, weón. Que este viejito que había dicho... oh, esta comida está digna de Jehová, de la boca de Jehová, una wea así. Que eso le había dicho a la señora y por eso lo iban a lapidar por blasfemo, po, weón, ¿cachai? Claro. Y me da risa cuando el weón lo amenaza así como, cállate o si no esto se va a poner peor. Y el viejito le dice, ¿cómo se va a poner peor, weón, si me van a matar a piedras? La wea buena. Y es muy chistosa esa escena porque al final termina lapidado el mismo, un fariseo parece que era. Por haber dicho Jehová, de repente dice Jehová sí, y le cae la piedra a la por weón. Esa, claro, esa es la primera escena de la película, weón, la lapidación. Sí. Y que dentro de todo le da esta idea un poco de parodia de superproducciones épicas cristianas. Es cuando está Jesús hablando en el monte a todos sus discípulos y a toda la gente, y los protagonistas están como en galucha y no escuchan ni una weá. Y como que le quita toda la seriedad a este momento que es como supuestamente épico, majestuoso, divino. Y ellos así como, ¿qué dijo? No, ¿y qué? ¿Cómo? Y bueno, es la raja la conversación que se pega entre los buenos. Como realmente cuando uno está a la mierda y le empieza a preguntar al que ve, oye, pero ¿para dónde va esto? Y malinterpretaciones y las tallas, bueno, es tan entretenido como se ríe de la seriedad con la que se toma el cristianismo a sí mismo, incluso las películas, como se toman de serie. Me encanta. Sí, y tiene que ver con un zoom back, nada más. Eso es lo más maravilloso de todo. Que es tan simple lo que hicieron. ¿Sí? Es como, weón, tienen a Jesús en primer plano y van haciendo un zoom back y vais cachando que estos weones están a la chucha. Porque se supone que el Sermón de la Montaña había mucha gente, pues, weón, reunida. Entonces se toman de eso para hacer ese zoom back y llegar a la concha de tu madre atrás donde no se escucha sí, se te da la mierda, weón. Y claro, sí, en las películas serias tienes a Jesús en primer plano con los 12 discípulos y eso es la historia. Claro. Pero qué meritorio que la película se desentienda en el fondo de la situación real. O sea, si es que en realidad existió este personaje histórico, de no nombrar explícitamente a Jesús, pues, weón. Yo no recuerdo que en alguna parte de la película lo mencionaran. O sea, de hecho, no hay ningún momento en donde no, lo ¿cierto? nombren, ni siquiera lo muestren más que en esa parte. Exacto. Y es Uno más, asume. nunca se ríen de Jesús, nunca se ríen de nada. Es más, weón, dejan muy en claro en la primera escena, cuando van los Reyes Magos y se equivocan de casa, después la cámara como que sale de la casa y vemos claramente el pesebre con María, con José y con Jesús. claro. O sea, es como, weón, vamos a contarte la historia del weón que nació como un poquito al lado del vecino. como en la casa Sí, vecina. po, Claro, el una tipo wea así. común y corriente, weón, perdedor, que no tiene, weón, mayores Sí. aspiraciones en la vida, weón, cuando ya es grande. El weón que está en el establo B. Claro. Sí, pero ojo que Brian es muy criterioso, tiene mucho sentido común. Es el weón más normal de toda la película, de hecho. Sí. Absolutamente, weón. Absolutamente, ¿cierto? Y de hecho cuando tiene que hacerse pasar por este como profeta, que en ese tiempo había como una casi batalla de profetas, ¿cachai? Como que encontráis en todos lados Sí, profetas. estaba en la primera línea los profetas, weón, ahí los romanos observando, weón, que no hubiese así como problemas por esa weá. Claro, entonces, y él empieza a hablar una weá que al principio la cuenta muy mal. Y de hecho esa parte es muy brillante porque empieza a contar una historia de que un weón tenía 2 servidores. Y va a seguir contando la historia y un weón lo interrumpe desde atrás y le dice, ¿y cómo se llamaban? Y el weón Claro. le dice, no sé, pero no es importante. Y el otro bueno, sí, pero ¿cómo no es importante? ¿Cómo no vas a saber los nombres? Y se empiezan
a fijar en otras weas que no tienen nada que ver con el valor real de la historia que está contando, po, weón. Que es un poco también lo que pasa como con las religiones. En la vida real. Que finalmente el mensaje se lo pasan por la raja y se utilizan otras cosas como para al final someter a la gente nomás, po. Como para hacerles creer de que ellos son los verdaderos portavoces de lo que es un mensaje como humano y divino. Entonces, un poco eso refleja esa escena, po. Y esa escena está muy bien complementada con lo que pasa un poquito más adelante en la película, que es cuando, después de que como que la gente queda así como maravillada con sus palabras, empieza a seguirlo y el weón así como, dejen de seguirme, y se va arrancando y se le cae una chala, po, weón. Y todos recogen la chala y esto hay que hacer, hay que sacarse una chala y levantarle la weá. Y como le pasa la calabaza a otros dicen, no, su símbolo no es como el zapato creo que le dicen ahí en el chu, le dicen en la película. Pero digámosle chala nomás porque estamos en Chile. Digámosle chala porque estamos en Chile. La chala. Entonces se arma la facción de la chala y la facción de la calabaza, de la calabaza. Weón, ¿cachai? Claro. Y hay un weón que es súper centrado, que es el weón como que realmente entiende el mensaje y el culiado queda solo. Sí. Alto, vuelvan. Y se arman dos facciones y empiezan a seguirlo. Y más encima, este weón cae donde otro weón que realmente está haciendo un sacrificio, que es este weón que tiene un voto de silencio por 18 años. Sí. Y como se cae arriba el pie el weón, claro, se pega un grito y lo hace hablar, pues weón, y le caga toda la onda. Pero además le empiezan a conseguir milagros que weón no ha hecho. Claro, como, la weá, como si tienen hambre ahí y un arbusto de no sé qué weá. Y todos miran, ¡milagro! ¿Cachai? Más encima después le empiezan a tergiversar las palabras, pues weón. De hecho hay una parte muy buena que el weón dice, ¡no soy el Mesías! Y todo enojado el weón, po. Y todos se quedan callados y de repente sale uno de la multitud a decir, ¡solo el verdadero Mesías niega su divinidad! ¡Sí! ¡Ah! Y el weón así como no sabe qué hacer y le dice, ¡ya, entonces sí, yo soy el Mesías! Y todos, ¡ah! ¡El Mesías, el Mesías! Weón, como fuera le iban a encontrar el ajuste a la wea, ¿cachai? Y eso es en 2 sketches. Cachi, llevo hablando como 45 minutos solo, weón. De 2 sketches. Entonces, creo que el peso que tiene la película en ese sentido es brutal, weón. Y llevarlo al chiste, creo que hay que ser aún más inteligente e ingenioso, weón. Y ese para mí es el gran motivo de por qué la película me gustó tanto esta vez. Y se mantiene súper vigente este humor de crítica, porque para qué andar con cosas. O sea, han pasado todos estos años y las mismas ridiculeces uno las ve que suceden en, no sé, entre cristianos, entre católicos, entre evangélicos, entre judíos, musulmanes, lo que sea. Tú ves esta representación de gente que no piensa nada y que sigue todo, y obviamente es una crítica a esta cosa de borrego que sigue las indicaciones, que cree todo lo que le dicen. Claro, el fanatismo ciego. Sí, todo tomado con esta acidez de, bueno, británicos ultra buenos para el sarcasmo. Le ponen esta crítica ácida a lo absurdo que puede llegar a ser la gente fanática de su religión. Y esa crítica es vigente a cagar. Oye, y no solamente hace una crítica a la religión, o sea, aquí hay una crítica también a la política, sí, que es muy fuerte, weón. Hay una weá muy vigente en estos días, sobre todo, bueno, acá en Chile, en los últimos años podemos ver eso, que al final los weones más fascistas, por decirlo de alguna manera, igual siempre tienen el poder, y al final los weones de izquierdas terminan peleando entre ellos, pues, weón, que es un poco lo que pasa acá. Sí, esa weá que hemos estado hablando del Frente del Pueblo Judeo, el Frente del Pueblo de Judea, el Frente Popular y todo eso, es como un poco lo que pasa como siempre con la izquierda. Al final, como quién es más íntegramente de izquierda, ¿cachai? Entonces, ¿quién es el verdadero de izquierda? Claro, y al final se transforma en una pura demagogia. Y lo tení en ese momento en donde Judith va a pedir ayuda porque a Brian lo van a crucificar y le va a pedir ayuda a los del Frente del Pueblo Judeo. Y los weones empiezan a hacer como una reunión, como un meeting, y empiezan a ver puntos, ya, a ver qué es lo que hacemos con esto. Y los weones empiezan a demorar caleta. Sí, y po. después, cuando es muy buena esa parte, porque al final el weón ya está crucificado, y los weones dicen, ya, sabéis que vamos para allá, y parten para allá. Y uno cree que lo van a salvar, y los weones van a hacer demagogia, pues weón, a decirle, weón, sabéis que puta, gracias por el sacrificio que estáis haciendo por nosotros y la weá. Y bueno, así como, ¿qué sacrificio, loco? Sálvenme, qué weá. Si yo no Sí, tengo po. nada que ver con esto. A mí ese grupo también me causa mucha gracia, weón. Y puta, coincido con lo que decís, weón, porque claro, efectivamente en la película a este grupo del... ¿Cómo se llama al final la weá? El Frente del Pueblo Judeo. Del Pueblo Judeo, ¿verdad? A donde está Brian metido.
gran parte de la película a los weones se les ve discutiendo, así como en este lugar que tienen así para sus reuniones, Sí. pero de acción nada, pues, weón. Y la única vez, weón, Nada. cuando deciden irse a la acción, los weones terminan todos muertos, pues, weón. Y eso habla de que los weones tienen pésima organización. No Terminan ven muertos además porque chocan con otro grupo Sí, que po. piensan casi igual, pero son de otra facción, pues, weón, y se ponen a pelear entre ellos y los culiados se matan. los entre- Galileos, si no me equivoco. Sí, pues. Sí, el Frente Galilea, una wea Bueno, así, claro. Acción Popular Galilea. Sí, po. Sí, es muy, muy gracioso las intervenciones de todo ese grupo, weón. Sobre todo del weón que es como el líder de este grupete y que es sumamente cobarde, po, weón. Así Sí. como que el weón planea la sedición completa, pero el weón no es capaz de mojarse de embarrarse las No patas. se po, ensucia weón. las manos. No, pues. De hecho, dice en una escena, weón, cuando van así como Sí. a drogar, a secuestrar a la esposa, no me acuerdo qué era. A secuestrar a la esposa, sí. Sí, ¿verdad? Y que no entra como a la cloaca porque el weón supuestamente Sí. tiene un dolor de pierna. y claro, el weón no Sí. participa de la weá, weón. Y claro, pues se le pega mucho a esos grupos por el tema de la burocracia, de darse vuelta en muchas ideas que al final de resolución poco tienen porque no conocen el contexto donde están inmersos. Entonces sí, es muy chistoso cómo retratan ese grupo, weón. Sí. Los quería llevar a un personaje particular, weón, que a mí me causa mucha curiosidad, weón, que es este personaje que está en el calabozo la primera vez que llevan a Brian, que lo capturan los romanos, ¿verdad? Sí, yo tengo una teoría con ese. ¿Y el que está colgado? Sí, po. Y que le dice repetidamente a Brian, oye, weón, si vos tenés mucha suerte, tú eres el predilecto de los romanos, weón, a ti te escupen en la cara, weón, a ti te tienen con grillete. Te van a crucificar. Claro, weón. Y a mí, weón, me tienen acá, weón, y me bajan 20 minutos todos los días, weón, y después me vuelven a colgar, weón. No, claro, porque el weón se pega un speech muy cuático y al final de la película el weón reaparece, pues, weón, en una escena, pero Sí, po. yo creo que a mí es la que más me causa gracia dentro de la película, porque el weón así como en el calabozo así como viéndose muy poco, ¿verdad? Y así encerrado todavía y todos los weones van como en la procesión a la crucifixión y el weón desde adentro, el weón le sigue diciendo, oye, ustedes, weón, que tienen tanta suerte, weón, que los van a crucificar, weón. Sí, po. Siempre hay un weón que está peor. Está colgado de cabeza, po, weón. Más encima. Sí, po. Sí, para mí es el facho pobre, weón. Esa es como la clasificación que le doy. Como el weón que de alguna manera dice, no, pero sabéis que sí estamos súper bien y estando pa'l pico. Y como que te ven un poco mejor a ti, como que te dicen, weón, deberíais ser agradecido de lo que tení, todo lo que te ha dado este pueblo romano. El pueblo romano obviamente siempre está visto como una cosa como imperial. Claro. Entonces se hace el paralelo con eso, po. Y para mí es el facho pobre, pues, weón, onda, es como muy clarito de que, no sé, por lo menos desde mi punto de vista lo es, a lo mejor significa otra cosa y yo como de repente tengo esta visión, le doy esa chapa, no sé. Igual lo veo. O sea, veo estos paralelos tan buenos en, como tú dices, distintas situaciones y distintas áreas que critican distintas problemáticas sociales. Por ejemplo, cuando las mujeres vienen saliendo de la charla de Jesús y van bajando y hay un tipo vendiendo barbas por si las mujeres quieren comprar barbas para poder participar del apedreamiento. Porque las mujeres tienen prohibido ir a este tipo de ejecuciones y dentro de todos están diciendo prohibámosle a las mujeres porque sí. Y por el otro lado están diciendo, solo porque se lo prohibieron, las mujeres lo único que quieren es estar ahí. Entonces, tenemos este tipo de dinámicas que estaban mencionando cuando estaban hablando en la plaza. Y había una parte que me llamó mucho la atención en la que estaban hablando mucho de, bueno, damas y caballeros. Bueno, hermanos y hermanas. Y hay un tipo que está todo el rato corrigiendo y es como lo que muchos hoy día llaman como ser políticamente correcto, mencionar a hombres y mujeres, igualdad y qué sé yo. Y no sé, fue muy raro ver esto en la película del 79, que yo creo que ahora está más presente en nuestras cabezas que hace, qué sé yo, 10, 20 años. Pero es que son bacanes los Monty Python, po, weón, son adelantados a su época. Una cosa que se me olvidó decir con respecto a la declaración del Frente del Pueblo Judeo, que es como esos llamados que hacían acá en Chile a condenar la violencia. ¿Se acuerdan de esa weá? Sí. A condenar la violencia, venga de donde venga. Claro, esa weá. Y es como, qué weá más inútil, loco. Es tan inútil la weá como eso. Me dio mucha risa, me acordé al tiro de eso, weón, cuando los weones van a decirle a este weón de que gracias por el sacrificio todo era como condenar la violencia, era una declaración que no sirve de nada, po, weón, si a weón lo van a matar igual. Claro. Muy bueno. Es tan inútil como esa dinámica del trueque, que también está muy presente en la película, qué weón. buena. De la naturaleza No de, el trueque, es el regateo.
del regateo, ¿verdad? Que claro, a pesar de que yo te esté dando tanta plata y esté pagando por el servicio, por el producto que me estáis vendiendo, yo necesito decirte, weón, que es un producto a lo mejor que no está construido con la mejor calidad, bueno, entonces pídeme que te lo venda más barato, pues, weón. Una discusión absolutamente insulsa, pero que está presente porque siempre existe o siempre existió en estos tiempos, weón, la cultura del regateo y que de alguna forma una de las partes se terminaba beneficiando más que la otra. Sí, bueno, oye, puta, hay tanto que hablar de esta película, igual como que ya estamos empezando a llegar al tiempo, así que hay que empezar a decir la última cosita. Lo que a mí me pareció, por ejemplo, un poco infantil es el asunto como el problema del habla que tiene Pilato. Sí. Eso como que me pareció, no sé, quizás en ese tiempo era muy chistoso. Es como humor viejo. Sí, es como un humor medio infantil. Sí. A mí también me hizo mucho ruido esa weá del tema de la burla sobre los trastornos del lenguaje, weón, que ya se entiende, como tú decías, weón, que se usaba mucho ese recurso para poder hacer reír a la gente antes, weón, pero claramente, weón, en estos tiempos esa comedia no funciona, pues, weón. No, Es que ya para se nada. hizo. Y ya se copió y se recopió y se copió mal. Entonces esas cosas igual se van sintiendo viejas dentro de todo porque ya no te llaman la atención y era un humor bastante básico. Sí, Como que el po. humor profundo es el que sobrevive en el tiempo. Y no hablo profundo de necesariamente un mensaje, sino simplemente de muy bien hecho. Puede ser humor físico muy bien hecho, como Chaplin, por ejemplo. Y yo creo que hay mucho de eso en esta película. O en este caso las problemáticas que conllevan los sketches, ¿cachai? Las problemáticas sociales, espirituales, filosóficas. Claro. Por eso digo que es tan imperecedero toda esa otra parte, pues. También, por ejemplo, la otra que me pareció así como, ya, como igual es más chistosa la situación que se da en la escena que los chistes mismos. Que esto como el Vigus Dicus, cuando empiezan a hablar de los nombres de los otros claro. romanos. Que son como puros nombres así como Vigus Dicus, no sé cómo lo traducen, era como Miembros Gigantus, no sé, como una wea Claro, así. como penes algo, sí. ¿Sabes qué? A mí me pasó una weá con eso, de que yo no reparé en un principio cuando la mamá de Brian le dice que es hijo de un romano y le da el nombre, pues, weón, en Sí, un po. principio. Y yo, pues ya, bueno, después se hablará más de la weá. Pero claro, pues después vuelven a repetir la weá y es un nombre así nada que ver, pues, weón. La vieja, para variar, lo estaba hueveando el pobre Brian, pues, weón. Si la vieja era, Sí, weón, weón. pal pico, pues, Pero weón. si la vieja se prostituye con los romanos, Sí, po, po. weón. Sí, Y es muy sutil como lo muestran porque ella manda a Brian para la pieza, hay un romano ahí, ¿cierto? Esperándola a ella. Sí. Lo manda para la pieza y como que la escena corta justo cuando ella se va a arrodillar. Uno claro que se está arrodillando frente al romano. Y la weá corta ahí, po, weón. Es muy sutil ese corte. Que el hecho de que weón. Troy Jones haga la misma mamá le da un extra de toda. Y improvisa tanta estupidez. Y la escena, la primera escena con los Reyes Magos es muy buena. Así como que lo que le digan ella entiende otra cosa. Y es talla tras talla, tras talla, tras talla. Sí, es que yo creo que tiene que ver con el guión también. Lo bueno estaba muy lúcido, yo creo, weón. Sí. De hecho, el protagonista, el Chapman, ¿cómo se llama? ¿Graham Chapman? No, Graham Chapman se llama. Sí, ya. El protagonista, el Graham Chapman, Ujú. el weón le dieron el rol protagónico con la condición de que weón dejara el copete porque estaba metido así en el copete muy brígido. Ah, sí, yo también le hice weá. Y el loco lo dejó de un día para otro. Creo que estuvo hasta como 2 días con Delirium Tremens. Ya. Sí, viendo weas, pero brígido. Y es bacán porque, por ejemplo, en el principio nosotros tenemos, después de esa primera escena que nombraba Esteban, de cuando llegan los Reyes Magos, ¿cierto? Empieza una canción de inicio para mostrar los créditos. Y la canción nos va contando la vida de Brian, po. Y es súper ordinaria y común la weá, po, Sí. weón, ¿cachai? Es como, es un weón que creció y se pajea y cuenta como Claro. weá así, ¿cachai? Como muy común y corriente en el crecimiento de un cabrón chico, po, weón. Sí. Si eso hubiese sido llevado a Jesús, te habría hablado de los milagros y toda la weá, pero este weón no, este weón como que andaba por ahí, ¿cachai? Y hacía weá y jugaba, ¿cachai? Era como muy normal todo, weón. Entonces nosotros quedamos al tiro, alerta de que esta película va a ser sobre un weón súper normal nomás. Exacto. Y Claro. al final termina siendo el más normal de todo. Y de hecho empieza la intro esa justo después de que termina el malentendido de los Reyes Magos y que muestran a Jesús así como en su pesebre con los animales, una cosa pero de pesebre de árbol de Navidad. Y al tiro empieza con esto y es como ya, ese era Jesús, pero vamos a hablar de este weón. Sí, Claro. pues vamos a seguir hablando de este otro weón. Podríamos irnos para allá, pero vamos a seguir en este riel.
Oye, ¿ustedes cachan cómo se originó esta película? Yo leí algo de que, o sea, no tenían planes de hacer como una película al tiro, pero les fue también con el tema de Holy Grail, Monty Python and the Holy Grail, que empezaron al tiro a barajar No, pero me ideas. refiero al origen de la idea. Yo entiendo de que los tipos se pusieron a discutir sobre si Jesús o la figura de Jesús era realmente chistosa. Y después de haber leído mucho sobre el loco, llegaron a la conclusión de que no era un personaje como para burlarse de él, que finalmente era un muy buen tipo. Claro, pero eso se originó después del origen de la idea, po. La idea ¿Ya? se originó porque estos weones estrenaron Holy Grail, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Y bueno, parece que fue un éxito y todo, no sé en realidad si fue un éxito, pero parece que les fue bien. Cada vez que tenían conferencias de prensa, la prensa les preguntaba cuál iba a ser su próximo proyecto. Y los buenos estaban chatos de que les preguntaran eso. Entonces el Eric Idle va y dice que estaban en un proyecto que se llama Las ansias de gloria de Jesucristo. Y después cuando cada vez que le preguntaban, los buenos decían lo mismo. Y de ahí empezaron como a tomar la idea de que, uy, ¿sabes que podríamos relatar igual esa época histórica? Bien. Y ahí es donde se empezaron a ir para este lado y iban a hablar de Jesús. Y ahí pasó lo que dice Pablo, que empezaron a darse cuenta de que Jesús no era un personaje como para reírse de él, porque el loco, en realidad lo que se supone que Es un dijo buen chato. e hizo, claro, lo convertía en una buena persona. Pero los que sí eran abominables eran quienes los seguían. Entonces ahí es donde empezaron a concebir la idea de alguna manera. Oye, chiquillos, sé que estamos medios pasados en el tiempo, así que últimas palabras. Bueno, a falta de que esa discusión quizá en el futuro se prolongue, weón, a mí no me queda más que recomendar la película, weón. La pasé muy bien viéndola de nuevo. Y como comentábamos hace un rato, claro, efectivamente la película quizás no te desternille de la risa, pero sí te mantiene atento y te mantiene con una sonrisa todo el rato. Al menos a mí me pasó de esa manera y por eso va mi recomendación. Tú lo dijiste, está considerada por una buena razón una de las mejores comedias de todos los tiempos, porque es bien completa, es algo revolucionaria, igual para su época, no le está copiando a nadie, o sea, hay mucho que rescatar ahí más allá del humor. O sea, da risa y uno lo pasa bien y ve todas las estupideces, pero uno sabe que está viendo algo de calidad. Indiferente que tiene muchas tallas que son como incluso nivel ¿y dónde está el policía? Entre medio, que van como uniendo la historia. Pero nada, uno ve acá una crítica social, una crítica política, que se mantienen todavía igual de vigentes, como habíamos dicho, y de importante. Yo creo que es una película que a la gente que le gusta el cine debería conocerla. Bueno, yo también la recomiendo mucho. Me reí con todos sus pasajes. En algunos más, otros menos. Insisto, no es como de carcajadas, pero sí es de una risa constante. Yo prefiero la risa constante al menos. Además tiene uno de los finales más felices tristes de la historia. Y tiene la mejor canción para terminar una película, que es la Always Look on the Bright Side of Life. Que además la escribió Eric Idle, que es uno de los mismos ahí Monty Python. Y es muy pegote la weá. Yo llevo como 3 días con la canción en la cabeza. Así Oye, de que hecho, eso. entre paréntesis, quería admitir de que esta canción es tan conocida que yo nunca creí que era de la película. Yo pensé que era una canción que existía y que la pusieron en la última escena porque calzaba con la misma idea. No. Trascendió caleta la Me canción. enteré hoy de que la canción es original de la película y yo dije, y en serio, y tanto influyó, o sea, tanto pegó la canción porque uno la escuchaba en muchos lados. Y Sí. piensa que estos weones facturan con esa canción. Más Esa encima, canción está dentro del top 10, al menos en Europa, dentro del top 10 de las canciones que los weones piden para sus funerales. ¿En serio? Piden esa canción, sí, weón, Qué es palpico. cuático. Y es súper simple la canción, tiene unos silbidos y bueno. Yo todo pensé eso. que iba a decir que es como la canción que más se ocupa así como en anuncios publicitarios porque tiene como este jingle que Sí. es como muy Es pegajoso, un jingle, ¿verdad? pues, sí. Claro. Ya, chiquillos, con eso estamos terminando, porque ya hemos hablado harto, podríamos haber seguido hablando, pero no se puede por una cosa de tiempo. Así que solo nos queda invitarlos a escuchar a nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial, donde hablan de discos históricos. También los invitamos a escuchar nuestro podcast amigo, se escucha desde acá, ahí con Felipe Chandía y Carlos Huerta, que tienen un episodio semanal, igual que este, es muy divertido, no se van a arrepentir de escucharlo. Y también les avisamos que en el próximo episodio, para que partan a ver la película antes de escuchar, vamos a tener Sleepless in Seattle, o Sintonía de Amor, del año 93. Esa gran película que trajo Simón. Bueno, va a estar Simón, Héctor y Ángelo en ese episodio.
Y eso, muchachos, muchas gracias, Esteban. No, gracias Pablo por el peliculón que salió, valía la pena refrescar la memoria. Buena, sí. Y gracias, Pablo. Listo, cabro, que estén bacán. Muy buena película. Ahí estamos hablando en otra ocasión de más cine. Excelente. Ahí nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos. Chau.